Dios les bendiga a todos, hermanos. Un saludote para todos los hermanos, para los que nos escuchan y aún no conocemos. Gracias por permitirnos servirles por medio de estos estudios. Gracias por suscribirse al canal. Y bueno, pues vamos a estudiar el día de hoy un tema más de estos que hemos venido viendo sobre la guerra espiritual. Y vamos a ver hoy, hermanos, otra de las armas que estamos viendo que no son bíblicas, que no se usan correctamente ni contra los enemigos correctos. Una arma que es decretar o declarar. Yo declaro, yo decreto. Se utilizan las oraciones y hasta ahorita hemos visto ya, hermanos, lo que es atar y desatar. Por si no lo ha escuchado, ahí está el estudio. Vimos reprendiendo al diablo y a los demonios con signo de interrogación, donde vimos el significado de reprender. Contra quién está peleando la iglesia, donde vimos que no existe nada eso de espíritu de esto y espíritu del otro. Vi pues no le puedo llamar prédica, un video de Ana Maldonado, donde dice que ella reprende al espíritu de pérdida para que no se le pierdan sus cosas. Nada de eso existe, hermano. No hay espíritu de enfermedad de esto, espíritu de pobreza, espíritu de miseria. Y hoy vamos a ver esta otra arma que se utiliza, que es el declarar, para ver si esto es bíblico, hermanos. Y como les he venido diciendo, para las personas que son sinceras y escuchan estos estudios, si usted ve que no son prácticas bíblicas, pues lo que debemos hacer es dejar de hacerlo, hermanos. En una oración normal, fíjese, voy a usar lo que es declarar, que vamos a ver hoy que está mal y que no es bíblico. Reprender, que ya vimos que tiene un significado y no es usar la palabra reprendemos, eso no sirve para nada. Voy a usar la palabra atar, que ya vimos también que Dios no nos mandó a atar a los demonios, sino echarlos fuera. Y a desatar, que ya vimos también que nosotros no podemos desatar bendiciones sobre nadie, es casi lo mismo que declarar. Y voy a usar, hermanos, espíritu de esto y espíritu del otro, para que vea cómo puede hacerse supuestamente una guerra espiritual y en realidad no se hizo nada. Fíjese bien, una oración típica de guerra espiritual. En esta hora declaramos los cielos abiertos. Declaramos bendición sobre todos los hermanos, atamos todo espíritu de incredulidad, lo reprendemos y lo echamos fuera, lo quemamos con la sangre de Cristo y destruimos toda obra del enemigo, etcétera, 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 etcétera. Nada de eso que dije, hermanos, en esa oración es bíblico. Sin embargo, es la forma como la gente guerrea espiritualmente cuando no es así, hermanos. Ahora, fíjese bien, ¿cuál es la importancia de este punto? Atar y desatar pues se hace en ignorancia, hermano. Reprender, también reprendemos, también uno se equivoca, uno escuchó eso, ¿verdad? Espíritu de esto y espíritu del otro, pues uno cree que todas las cosas malas que le pasan a uno es un espíritu, el espíritu de pérdida, de miseria. Pero declarar, hermanos, es un poco más delicado. ¿Por qué? Porque es una doctrina, hermanos, satánica. Ojo, si usted declara, está practicando una enseñanza y una forma de orar satánica. ¿Por qué, hermanos, decimos esto? Porque Satanás quiso ser igual a Dios, y las personas, hermanos, que declaran, las personas que hacen decretos, es porque se sienten iguales a Dios. El que declara, hermanos, y el que da un decreto en un reino, ¿quién es? El rey, hermanos. Nada más. Ahora fíjese bien, vamos a ver Isaías capítulo 14, versículos 12 y 13, para ver esta doctrina satánica de declarar. Fíjese bien los pensamientos de Satanás revelados aquí en este pasaje. Dice:
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Hijo de la mañana no es un insulto, hermano. Se oye así, pero no es así. Dice, cortado fuiste por tierra. Fíjese bien, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, fíjese lo que decía Satanás, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ojo con eso, hermanos, aguas con eso. Para todos los hermanos que digan, y declaramos, y yo declaro, es una doctrina satánica, hermano. Usted está pretendiendo ser semejante al Altísimo. Ahora, no tiene nada de malo querer ser como Dios, amar como Dios, ser misericordiosos como Dios, perdonar como Dios, dar de gracia como Dios, pero no querer tener la autoridad que tiene solamente el rey, hermanos. Esa era la que quería Satanás. Y él dijo, yo voy a ser semejante al Altísimo. Ezequiel capítulo 28, versículos 1 y 2. Es otro pasaje que está hablando a reyes paganos, pero que nos deja ver la escritura, partes del carácter de Satanás. Y fíjese lo que dice este capítulo. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Ojo, esta palabra era ¿contra quién, hermanos? Contra el príncipe de Tiro. Usted va a decir, lo estás torciendo y dices que es Satanás. Ahorita va a ver por qué, pero estos pasajes todos saben que se está refiriendo al mismo tiempo al príncipe de Tiro y a Satanás. Dice, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Ese es el pecado, hermanos, cuando declara usted, declaramos que yo declaro como que usted es el rey. Ese es el problema, hermanos. Y aquí dice, por cuanto se enalteció tu corazón, una persona que dice, no, esto va a ser porque yo lo declaro. Tienes un corazón enaltecido. Y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. ¿Por qué? Porque el único que manda, hermanos, en el reino y el que decreta en el reino de Dios, ¿quién es? Dios. Usted no puede hacer eso. Dice el versículo 6, ojo. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Otra vez, ese era el pecado del rey de Tiro, la soberbia. Ese fue el pecado de Satanás, la soberbia. Y ese es el pecado, hermanos, de aquellos que declaran y que piensan que van a ser hechas las cosas que ellos dicen solo porque ellos las dicen. Eso es soberbia y eso es sentir que tienen un corazón de Dios. Dice el versículo 9. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. ¿Qué pasa, hermanos, ahorita con el coronavirus? Aquellos que declaran, aquellos que decretan, ¿por qué cuando los entuban, hermanos, no declaran que el coronavirus se va?
¿Por qué no declaran que no lo tienen? ¿Por qué no se declaran sanos y salen de ahí? ¿Por qué no declaran, hermanos, que el coronavirus se va a acabar? Por eso dice aquí, hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. Dice el versículo 14 y 15. Tú querubín grande, fíjese bien, para los que no crean que está hablando aquí también al mismo tiempo sobre Satanás. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué significa eso, hermanos? Que nosotros también, al igual que Satanás, podemos tener lugares privilegiados en los que Dios nos puso como hijos suyos, como líderes, como pues un liderazgo como el que es padre de familia, ¿verdad? Dice Dios, yo te puse, ibas bien, pero se halló en ti maldad. Y eso le puede pasar y le ha pasado, hermanos, a la misma iglesia. Se halló en la iglesia maldad, soberbia, y ahora cada cristiano cree que es Dios. Ahora fíjese bien, Satanás quería ser como Dios y por eso fue echado, por altivo, por soberbio, por creerse él el rey, y el rey nada más hay uno, es Dios. Nosotros somos siervos. Cuando la serpiente, hermanos, quiere engañar a Eva, ¿qué cree que le dice a ella? Le dice, Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5, por si lo quiere buscar, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios les había dicho, hermanos, Adán y Eva, no coman de eso porque van a morir. Y el diablo dice, no es cierto que Dios, mira, lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Dios. Y si tú comes, tú vas a ser como Él. Ese es un engaño, hermanos. Satanás quiso ser Dios y terminó como ya sabemos que está. Adán y Eva le dijo a Eva, tú vas a ser Dios y comes, y ya sabemos las consecuencias que estamos viviendo todavía miles de años después, porque Eva quiso ser igual a Dios. ¿Y qué pasa, hermanos? Que ahora la misma serpiente, con la misma astucia, ha entrado a las iglesias y le ha dicho a los hermanos que ellos son dioses. Si tú eres una de las personas que declara, déjame te digo, tienes un corazón enaltecido, debes de arrepentirte de tu maldad, porque has puesto tu corazón como corazón de Dios y no de hombre. Y nosotros, hermanos, debemos aprender una cosa: nosotros no somos Dios. Tú no eres Dios y yo no soy Dios. Hay un video que les iba a poner aquí el audio, pero ustedes lo pueden buscar si gustan. Se llama Cash Luna Jehová Junior, donde él, hermanos, hablando siendo inspirado por la misma serpiente, enseña que nosotros somos Dios. Y tuerce una escritura de Juan, donde está escrito en un salmo, y Jesús dijo, vosotros dioses sois. Y ese estudio lo vamos a ver después, hermanos, para ver a qué se refiere ahí, pero no es cierto eso, es el mismo engaño de la serpiente. Ahora fíjese bien, ojo, Satanás quiso ser como Dios, altivez, soberbia, igual a él. Eva la engañó Satanás para que fuera como Dios, y ya sabemos lo que pasó. A la iglesia, Satanás la está atacando con la misma mentira. Tú eres Dios, tú declara, tú establece, tú decreta,
y es mentira también, hermanos. Y cuando se manifieste el anticristo, va a tener esta misma actitud de Satanás. Fíjese bien lo que dice en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Nadie os engañe, dice Pablo, en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de Jesús, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, fíjese bien, el cual se opone y se levanta, ojo con eso, es altivez, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se acuerdan lo que leímos en Isaías? Lo que quería hacer Satanás, lo que le dijo a la serpiente, lo que Dios le reprochaba al rey de Tiro. Bueno, pues el anticristo va a llegar, se va a sentar en el trono de Dios y va a decir: yo soy Dios. Ahora, usted puede decir: no, yo no creo que yo sea Dios. Si estás declarando y creyendo que por el hecho de declarar con tu boca las cosas van a pasar, entonces te ha engañado la serpiente y tú te crees Dios. Te dicen: si tú declaras bendición, viene bendición. Si tú declaras sanidad, entonces viene la sanidad. Si tú declaras prosperidad, si tú declaras que algo que tú quieres va a pasar, eso va a pasar porque tú tienes la autoridad, porque tú tienes el poder como hijo del rey para hacer eso. Y eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. En lugar de ser un hijo humilde de Dios, te conviertes en un junior, como decía Cash Luna, malcriado. Un junior que quiere que se haga su voluntad y no la voluntad del Padre. Acuérdense que Jesús nos puso ejemplo con el Padre Nuestro y dijo: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hermanos. No se va a hacer tu voluntad, tú que me estás escuchando. Si lo declaras, si lo crees, si lo confiesas, no se va a hacer tu voluntad, se va a hacer la voluntad de Dios. Fíjese bien, Romanos capítulo 4, versículos 16 y 17, porque alguien puede decir: no, yo no me creo Dios. Él está diciendo algo. Yo creo que los hijos de Dios tenemos fe y que podemos confesar con nuestras bocas y darle muchas vueltas. Pero fíjese este pasaje, hermano, Romanos 4, 16 y 17. Fíjese bien. Explica el apóstol Pablo a los romanos y dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Y usted dice: ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, es que estoy leyendo un poquitito de contexto, hermano, no le podía recortar. Dice: a fin de que sea por la fe para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Está hablando de la descendencia de Abraham y de los que tengan fe como Abraham. Nosotros tuvimos fe como Abraham y fuimos salvos por gracia por medio de la fe. Fíjese bien. El cual, dice, es padre de todos nosotros. Por si alguien ahorita dice: ¿cómo que somos hijos de Abraham? Aquí dice: el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. ¿A quién creyó? ¿Quién le creyó? Abraham. El cual da vida a los muertos. ¿Quién da vida a los muertos, hermanos? Porque aquí muchos se enredan leyendo el versículo. Fíjese bien, vamos a leerlo despacio. Delante de Dios, dice primero, al cual creyó, o sea, Abraham,
el cual da vida a los muertos. Ahí ya no está hablando de Abraham, hermanos, está hablando de Dios. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ojo, esa es descripción de Dios. Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién tiene el poder para hacer eso, hermanos? Dios. Cuando usted llama a las cosas que no son como si fuesen, es decir, declaramos bendición sobre tu vida, declaramos cielos abiertos. O sea, ¿usted puede abrir los cielos? No depende de lo que Dios quiere hacer. Si usted quiere, ahorita usted declara y se abren los cielos. Ahora hemos visto, hermanos, que toda la guerra espiritual quedó al descubierto como un fraude y como un engaño, porque se vino el coronavirus y nadie ha podido atar al espíritu de coronavirus, reprenderlo, declarar que se va, quemarlo, ni nada de lo que dicen que pueden hacer. ¿Por qué no lo han podido hacer? Porque son mentiras. No pueden declarar ellos las cosas que no son como si fuesen. Yo siempre me acuerdo, en fin de año, aquí en la difusora cristiana de la ciudad, se ponen todos: declaramos que este año va a ser de bendición, declaramos que este año va a haber prosperidad, declaramos que este año esto y el otro, y todo es puro declarar y declarar y declarar. Yo no dudo, hermanos, que esas oraciones de pensamiento positivo, metafísicas de declarar, las hicieron el 31 de diciembre del 2019. Y declaramos bendición para el pueblo de Dios, y declaramos victoria, y declaramos y atamos al espíritu y reprendemos y bla, 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 bla. ¿Y qué pasó en el 2020, hermanos? Entró el coronavirus, muerte, desempleo, crisis económica. Ya se va a acabar el 21 y seguimos igual. ¿Qué pasó con lo que declararon? Lo dijeron, hermanos, con soberbia, con altivez, pensando que podían llamar las cosas que no son como si fuesen, poniendo en su corazón como el corazón de Dios. Fíjese bien lo que dice Isaías, capítulo 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel. ¿Quién va a hablar aquí, hermanos? El Rey. Este sí es el Rey. Este sí tiene autoridad. Este da vida a los muertos. Este llama las cosas que no son como si fuesen. Este es soberano. Este todo lo puede. Tú no. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, dice Dios, y yo soy el postrero. ¿Se acuerdan cuando se le aparece Jesús a Juan? Soy el alfa y el omega, el primero y el fin, el primero y el último. Dice, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Fíjese bien, lo dice como una pregunta. Yo soy Dios, dice, fuera de mí no soy, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y luego pregunta, dice, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. ¿Quién? Yo pregunto, hermano, ¿usted que me está oyendo? ¿Usted proclamará lo venidero? ¿Lo va a declarar y lo pondrá en orden? Dice Dios, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene, dice. Fíjese.
Anúnciale lo que viene. Tú puedes declarar, ¿sí? Anuncia lo que viene. Declara y di, a partir del 15 de septiembre, yo declaro en esta hora que el coronavirus desaparece de la faz de la tierra. El espíritu de coronavirus es quemado con la sangre de Cristo, echado en el abismo. Lo atamos, lo reprendemos, lo guara, todo lo que quieras hablar. Y no va a pasar nada. Dios dice, anúnciales lo que viene. ¿Qué viene? ¿Cuándo se va a quitar esto? ¿Qué sigue después de esto? ¿Alguien lo sabe? Solo Dios lo sabe, hermanos. Dice, anúnciale lo que viene y lo que está por venir. Como no hay quien lo anuncie, hermanos, como no hay quien lo declare, como no hay quien tenga ese poder, luego dice el versículo 8, no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad? Y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, dice, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. No hay Dios, hermanos, sino nuestro Dios. Y solo Él, como Rey soberano, puede declarar, puede establecer, puede proclamar lo venidero. Puede decir esto va a pasar y va a pasar. Y por eso los profetas de Dios, hermanos, hablaban siendo inspirados por el Espíritu y decían va a pasar esto y pasaba. Ahorita no, ahorita en el 2019 los profetas falsos de la iglesia proclamaron bendición, prosperidad y sanidad para el pueblo y hubo muerte, destrucción y desempleo y crisis económica. Lo mismo que pasó, hermanos, en la antigüedad como en los tiempos de Jeremías. Los falsos profetas decían paz y no había paz. Decían que iban a vencer y eran vencidos. Decían que iban a derrotar a Babilonia y fueron cautivos. La ciudad fue destruida y muchos fueron muertos. Es más fácil, hermanos, y más bonito creer que va a pasar lo que nosotros queremos que pase. ¿Qué queremos nosotros que pase, hermanos? Que desde el año pasado que empezó el coronavirus, de repente orando, ¿verdad? Digan, ¿saben qué? Se borró el coronavirus, de repente desapareció. Pero Dios ha determinado que no, hermanos. Muchos, yo me imagino que cuando empezó esto en China, cuando se empezó a extender a los países, declararon que no iba a llegar a nuestros países, que no iba a llegar a nuestras ciudades, que no iba a llegar a nuestras congregaciones. Pero llegó, hermanos, a todos lados. ¿Por qué? Porque Dios, con un propósito, lo determinó así. El Rey está haciendo su voluntad, no se va a hacer la tuya y no va a cambiar porque tú declares. Ahora fíjese bien. Vámonos a leer Santiago capítulo 4 versículo 13. Ya vimos que Satanás quiso ser igual a Dios, que puso su corazón como corazón de Dios, que quiso engañar a Eva para que fuera Dios, que ha engañado a la iglesia para que declare como si fuera Dios. Dios dice, no hay nadie que pueda hacer eso, solo lo puedo hacer yo. No hay ningún otro Dios que pueda hacerlo. Y ahora, hermanos, Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 4, versículo 13, habla de este tema de declarar, habla de este tema de ser altivos, de ser soberbios, de pensar que porque tú dices que se va a hacer algo, eso se va a hacer, y nos menciona, hermanos, que es pecado. Por eso la importancia de dejar esas prácticas, por eso la importancia de dejarse de seguir a esos falsos maestros, a esos falsos profetas y dejar de pelear la guerra espiritual, porque hasta ahora, hermanos, hemos visto
que no es bíblico atar, desatar, reprender, declarar, ni pelear contra el espíritu de esto y espíritu de aquello, pero no hemos podido todavía ver cuál es la verdadera guerra espiritual bíblica, porque sí existe una guerra espiritual, y hay armas, y hay forma de pelear, y hay enemigos, pero no es lo que la iglesia está practicando. Vamos a ver Santiago 4:13 que dice, vamos ahora, y esto quiere decir, ahora vamos con este tema, vamos a ver esto es muy importante, dice Santiago que le escribe a la iglesia. Los que decís, fíjese bien, ¿a quién le va a dedicar Santiago estos versículos? A los que dicen, ¿qué, Santiago? Vamos a ver. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Esto lo podemos interpretar, hermanos, como gente que declara. ¿Por qué? Porque es gente que está dando por hecho que algo que quiere hacer se va a hacer solo porque él o ella lo dice. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Hoy vamos a ir. Ah, dice Santiago, ¿y cómo sabes? Lo declaro. ¿Y qué más? Y estaremos allá un año. Lo declaro también. Y traficaremos y ganaremos. Esto de traficar no se refiere a narcotráfico, hermanos, o a cosas malas. No es por eso que Santiago está condenando a esta gente, sino que traficar se refiere a vender. Dice, traficaremos y ganaremos. Fíjese bien, ¿qué están diciendo de malo? ¿Usted ve pecado ahí? De repente alguien puede ver pecado si malinterpreta la palabra traficar. Pero ya que les expliqué que es comerciar, hermanos, que es vender, que es hacer negocios, ¿qué ve usted de malo con una persona que dice, hoy voy a ir allá y me voy a estar allá un año y voy a hacer negocios y voy a ganar? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Santiago le está diciendo, a ver, esto está mal? Fíjese lo que dice el versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Usted no sabe lo que va a ser mañana. Usted no sabe si mañana va a estar vivo. Fíjese bien, lo que dijo al principio, hoy voy a ir y voy a hacer y voy a estar un año y voy a ganar y lo declaro en el nombre de Jesús, es algo altivo, soberbio. Y Santiago les dice en el versículo 14, cuando no sabes lo que será mañana, poniéndote otra vez en el lugar donde debes estar. No con un corazón de Dios. No llamando a las cosas que no son como si fuesen, sino en el lugar donde tú no sabes qué va a pasar mañana. Y es una realidad. Por eso hace rato en Isaías leíamos que dijo Dios, a ver, declárales lo que viene. Si no sabes si vas a estar vivo. Sí, lo declaro en el nombre de Jesús y en la noche te mueres. ¿Qué dijo el rico insensato? Ahora sí, alma mía, tienes muchos bienes, come y bebe y ahora sí a gozar la vida. Lo declaro. Y no sabes, le dijo Dios, que esta noche vienen por tu alma. Tú no sabes. Ojo, el versículo 14, Santiago nos dice, tú no sabes. Y nos acomoda en el lugar de humildad que debemos tener. Yo no sé. Yo no soy Dios. Yo no tengo ese poder. Y luego dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es tu vida?
Pero no eres Dios. Acuérdense que le dijo, todo esto está basado en el Antiguo Testamento. ¿Qué decía en el libro de Ezequiel? ¿Le vas a decir al que te va a matar, yo soy Dios? No, dice, como quiera te va a matar. Cuando te entuben, vas a decir, yo soy hijo del rey y declaro que no me muero. Y como quiera, te mueres. Porque, ¿qué es nuestra vida, hermanos? Otra vez Santiago nos está poniendo en el lugar de donde no nos debemos mover. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Polvo. No sabemos lo que va a ser mañana. ¿Y qué es nuestra vida? Ciertamente es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿No hemos visto esta realidad, hermanos, en estos 2 años que han pasado, 2020 y 2021? ¿Qué es nuestra vida? Nomás de repente ya no está. Y ya se fue. Y ya se murió. Y pudo ser alguien, hermanos, que declaró que el coronavirus no iba a llegar a su ciudad, a su congregación, a su país, a su casa, a su vida. Y como quiera no pasó nada. Y mucha gente ha sido engañada por estos falsos maestros. Y después se van decepcionados. ¿Por qué? Porque les dijeron, ninguna plaga tocará tu morada y tú eres hijo del rey, estás vacunado con la sangre de Cristo. Y después se enferman y después se mueren y la familia o ellos mismos y sobreviven. Dicen, ¿qué pasó? Te voy a decir qué pasó. Te engañaron falsos maestros, falsos profetas, asalariados que se hacen llamar pastores, de los que está llenas las congregaciones y denominaciones del mundo. ¿Qué es tu vida? Es neblina. Un día estás y al otro día ya no estás. El año pasado yo les comentaba en una prédica después de ver toda la mortandad y decía yo, no sabemos si vamos a estar aquí en diciembre, a fin de año, ¿se acuerdan? Gracias a Dios por su gracia, porque Él así lo determinó, aquí seguimos. ¿Cuánto tiempo más? No lo sabemos, hermanos. Dice el versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir. ¿En lugar de qué? En lugar de que declares. En lugar de que digas, oye, mañana voy a ir a tal lugar y vamos a estar ahí 1 año y vamos a traficar y vamos a ganar. No, dice Santiago, eso es soberbia, eso es altivez, eso es creerse Dios. Eso es declarar. Y eso no es bíblico. Tú no eres Dios, tú eres polvo. Tu vida es neblina, tú no sabes lo que va a ser mañana, y en lugar de tener esa actitud de soberbia y arrogancia, con la cual te pareces más a Satanás que a Jesucristo, debes decir, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, ¿por qué? Porque el que manda es el Señor, es Dios, es el Rey, es el soberano. Y tú y yo, hermano, somos siervos. Y todo dice en la Biblia que siervos inútiles. Somos polvo, somos neblina, somos como hierba que un día está y al otro día se muere. Así como una flor que compras, una rosa bonita, puede ser la más bonita, puede ser la más grandota, puede estar chula y que todos digan qué hermosa flor, 3, 4, 5 días después va a estar muerta. Así somos nosotros y así es nuestra gloria. Es algo pasajero, es algo vano, es algo temporal. Debemos decir, si el Señor quiere, no tú. Las cosas no se van a hacer si tú quieres. Yo declaro en esta hora, míralo, qué bonito. Tú no debes decir yo declaro en esta hora. Debes decir si el Señor quiere y aplicarlo para todo. Y no se refiere a decir cada que termine, vamos a ir allá si Dios quiere, mañana nos vemos si Dios quiere. No es tanto eso. Es una actitud de humildad
que no tienen los que declaran porque se creen Dios y que llaman las cosas que no son como si fuesen. Si el Señor quiere, dice Santiago, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos, nosotros estamos vivos porque a Dios le plació, en su soberanía y por sus motivos. Los que no hemos muerto, no es porque seamos mejores, no es porque seamos más santos, más buenos, porque lo declaramos, porque nos cuidamos. Obviamente sí, porque nos cuidamos, hermanos. No se me confíen, también no quiero dejar aquí cabos sueltos. Pero la razón principal de que sigamos vivos en este año, después de tanta muerte, tanto contagio y tanta cosa, es porque el Señor lo ha querido. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Entonces, esas oraciones, hermanos, de decir, venga para acá, hermano, usted se va a ir a Estados Unidos, sí, declaramos en esta hora que usted pasa libre la frontera y pasándose de ilegal. Y declaramos que le va a ir bien, aunque usted esté de ilegal allá en contra de las leyes y no se esté sujetando, que Dios lo va a bendecir, y declaramos los cielos abiertos, y declaramos que en 5 años usted regresa aquí con prosperidad, va a construir su casa, a tener su carro. Todo eso es soberbia, hermanos. Esa persona no sabe si se ahoga ahí en el río cuando se va pasando, si se muere en el desierto, si lo meten a la cárcel o si lo rebotan al otro día. Dice el versículo 16. Pero ahora dice, fíjese, primero dice, está mal los que dicen así. En lugar de eso debieran decir. Y luego dice el 16, pero ahora se jactan en sus soberbias. ¿Se fija? Si usted es un declarador, si usted declara y usted cree que porque usted dice eso va a ser, usted se está jactando en su soberbia. Usted está creyendo que tiene un poder que no tiene, que es alguien que no es. No puedes hacer eso. Solo hay uno que puede hacer eso. Lo vimos en Isaías. Dijo Dios, yo no conozco a ninguno. Y yo le digo algo, yo tampoco conozco a nadie que pueda hacer eso. Solo Dios puede establecer, declarar, decretar y decir con su boca que se haga algo, y así se va a hacer, porque Él es soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros somos polvo. Nuestra vida es neblina. Y no sabemos qué va a ser el día de mañana, hermanos. Pero ahora dice, se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Sí escuchó eso, hermanos? Toda jactancia semejante es mala. Si usted también declara, si usted también dice, y yo declaro en esta hora que mi vida y la vida de mi familia y se está jactando, es soberbio. Y toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted sabe que no debe hacer eso, por eso les decía en los estudios pasados, usted arrebata, esa práctica también, esa no la hemos tocado, de que arrebato todo lo que el diablo me ha quitado. Si usted ata, hermanos, y ya vio que no está bien, ya no lo haga. Si usted ya vio que reprender tampoco es bíblico, que no es un conjuro para inhabilitar al diablo, no lo haga. Si usted ya vio que no existe el espíritu de coronavirus, el espíritu de pérdida, el espíritu, no lo haga. Si usted ya vio que declarar es una doctrina satánica, donde el enemigo quiere que nosotros seamos soberbios, jactanciosos, y sintamos que tenemos el poder que solamente Dios como Rey soberano tiene. Y si usted ya sabe que es malo y lo sigue haciendo, hermano, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, le es pecado. Toda jactancia semejante es pecado. Todo esto, hermanos, lo sacó Santiago, porque todos los profetas y todo lo que enseñó Pablo y todo lo que enseñó Santiago y todo lo que enseñó Pedro y Juan está basado en lo que Dios ya había dado por inspiración del Espíritu Santo a los que escribieron los libros del Antiguo Testamento. Y Proverbios capítulo 27, versículo 1, había escrito Salomón este proverbio que dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes del día de mañana, porque tú no sabes lo que va a traer el día. Ahora fíjense, al principio les dije una oración. Declaramos cielos abiertos, declaramos que el espíritu del coronavirus se va y atamos todo espíritu contrario y lo reprendemos y lo echamos fuera. Una oración soberbia, vacía, hueca, palabras vanas, jactanciosas. Y quiero que terminemos leyendo, hermanos, una oración verdadera, una oración humilde, una oración de personas que sabían quiénes eran y sabían quién era Dios, y no gritoneaban, no declaraban, no pataleaban, no arrebataban y no hacían todas esas tonterías. Fíjese bien, vamos a terminar leyendo los Hechos, capítulo 4, versículo 24 al 31, y que comparen esta oración y estas palabras con lo que tanto se escucha y enseñan en la guerra espiritual. Y ellos, dicen, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. Ojo, no dijeron declaramos, le están hablando al soberano, ellos no son soberanos y nosotros tampoco. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. ¿Se fija, hermanos? Soberano Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediesen o que sucedieran. Dice el 29: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales mediante el santo nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ojalá, hermanos, que podamos tomar como un modelo no las oraciones de Guillermo Maldonado, de Ana Maldonado, de Cash Luna, de Otoniel Font, de tantos y tantos y tantos que declaran, que son soberbios, altivos, y se les ve, hermanos. Usted puede ver esas personas que predican cuando se ven soberbios. Ojalá y en lugar de tomar como ejemplo esa vana palabrería, esa altivez, esa falsa guerra espiritual de la que ellos hablan, podamos tomar como ejemplo oraciones como esta que acabamos de leer y podamos estar, hermanos, en el lugar que nos corresponde estar, como siervos, dependiendo del Todopoderoso, clamando a Él
y al final, aunque no nos guste, aceptando que se haga su voluntad y no la nuestra. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Me da muchísimo gusto poder llegar hasta sus hogares. Le he pedido a Dios en oración que toque sus corazones por medio de esta palabra a todos mis hermanos que puedan escucharla. Ojalá y nos dejen un comentario, hermanos, para saber que nos escucharon, para saber que entendieron esta palabra, y para cualquier cosa que podamos servirles, hermanos, aquí estamos para poder hacerlo conforme la gracia de Dios nos dé esa capacidad. Por lo pronto me despido, hermanos, y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.